a Génesis 3, vamos a empezar. Ahí en el versículo 1 de Génesis 3, vamos a retomar el relato que la semana pasada nuestro pastor terminó en el capítulo 2. Y realmente, si nosotros vemos nuestra Biblia del capítulo 2 al capítulo 3, parece, y de hecho así es, como que no hay una ruptura en el hilo narrativo, no se rompe la narración. De hecho, si nosotros quitáramos la división de ese capítulo de nuestras Biblias, realmente lo que estamos viendo ahí es un punto y seguido. Es algo que inmediatamente de que termina el capítulo 2, inmediatamente empieza el capítulo 3 y de hecho la forma en que empieza el capítulo 3 nos da pie a concluir algo. Y no sé si ustedes alguna vez se lo han pensado, pero ¿a qué conclusión podemos llegar con la forma en que empieza el capítulo 3? Que entre el periodo en que Dios crea al hombre y lo pone en el Edén, al momento en que el hombre decide desobedecer, no pasa mucho tiempo. No pasa mucho tiempo, pasan si acaso meses, a lo mejor pocos años, pero muy pocos, porque veamos cómo empieza el relato. O sea, estábamos leyendo en el capítulo 2 la semana pasada todo lo que pasó con el hombre, y después empieza abruptamente el capítulo 3 diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Sí? Y entonces vemos que aparece un personaje y bueno, pues tenemos que hablar de este personaje porque es un personaje que va a ser crucial en este capítulo, y vamos a ver quién era esa serpiente, porque el versículo 1 nos menciona que este personaje era un animal, ¿sí? Y dice más adelantito que era un ser viviente, pero ¿quién es esa serpiente? Lo primero que tenemos que ver, si seguimos leyendo, es que esta serpiente dice era astuta, ¿sí? Y en el versículo 2 dice que dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, perdón, el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces ahí vemos como un animal, una serpiente, se introduce abruptamente en el relato y empieza a hablar ¿con quién? Empieza a hablar con la mujer, ¿sí? ¿Quién de ustedes se ha puesto a platicar con alguna serpiente alguna vez? Yo creo que ninguno, ¿no? Algo que tienen las serpientes es que es uno de los animales que más miedo o más rechazo tienen de parte de los hombres, ¿sí? Y de las mujeres. Las serpientes pues realmente nos causan cierto temor más que muchos animales, ¿sí? Pero algo muy particular que vemos en este relato es que está empezando como dando por muy normal el hecho de que una mujer está hablando con una serpiente, ¿sí? Y la realidad es que todos sabemos que las serpientes no hablan, ¿sí? No hablan. Y alguno de ustedes me va a decir: no, yo sí he visto serpientes hablar. No estamos hablando de caricaturas, no estamos hablando del libro de la selva, ¿sí? Realmente las serpientes no hablan. Y a mí algo que me llama la atención es que en el momento que el relato empieza y que la serpiente empieza a hablar con Eva, Eva empieza a interactuar con ella de una forma que no era lo usual, pero tampoco es algo que a ella le cause extrañeza, sino que ella sigue interactuando, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que en algún momento, en algún momento es este personaje que sigue interactuando con esta mujer, detecta algo en Eva. Y lo vamos a ver más adelante, pero esta serpiente por alguna razón fue primero con Eva y no fue con Adán. Ahorita lo vamos a ver, pero este ser va directamente con Eva
y tenemos que recapitular que si las serpientes no hablan, ¿sí? Y si a pesar de que el relato que el versículo que acabamos de leer dice que era un animal, también podemos, si leemos más la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que este animal era no nada más un animal común y corriente. En Apocalipsis 12:9, acompáñenme para allá, nos da una clave para entender quién era este personaje. La Biblia dice que este personaje era un ser espiritual, ¿sí? Y no nada más un animal. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Subrayen eso en sus Biblias, porque este pasaje nos dice que esta serpiente, y de hecho le llama serpiente antigua, porque está hablando de la serpiente que en el relato original de la caída del hombre es el personaje que se aparece, y le pone nombre a esta serpiente antigua. Dice, esta serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, aquí podemos entender, la Biblia nos está revelando que esta serpiente era al mismo tiempo dos cosas: era animal y era espíritu, y era un espíritu, era un ángel caído, ¿sí? Ahora, es medio raro decir, oye, pues ¿cómo puede ser al mismo tiempo un animal y un espíritu? Pues la realidad es que la Biblia nos da ejemplos, de hecho, bueno, por mencionar un ejemplo, de que realmente los espíritus pueden entrar a animales. Y un ejemplo muy claro lo vemos cuando Jesús libera a un personaje en uno de los evangelios, que es el Gadareno. ¿Recuerdan qué es lo que pasa después? El personaje dice, los espíritus le piden a Jesús permiso para entrar a unos cerdos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo a Satanás tomando el cuerpo de una serpiente para tomar un propósito muy específico de engañar a una persona o de buscar acercarse a una persona sin llamar la atención, ¿sí? De por sí, ya el simple hecho de que hablara era como para que llamara la atención de Eva, ¿no? Me está hablando una serpiente o me está hablando un animal, pero realmente este personaje está buscando acercarse a algo que él detecta como un punto débil, ¿sí? Y se acerca y hace una primer pregunta y muerde el anzuelo Eva, ¿sí? Y por eso este personaje es llamado también padre de mentira. Y en la Biblia también se menciona en otras veces que se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás tiene esa capacidad que con tal de engañar, con tal de echar las cosas a perder, va a buscar cómo hacerlo. Y cuando vemos que Satanás se introduce, que entonces que este ser espiritual está en ese lugar, entonces tendríamos que preguntarnos una cosa: ¿en qué momento Satanás cayó? ¿Se acuerdan que de las primeras veces que empezamos a hablar acerca de la creación, hablamos un poquito de la teoría de la brecha? Muy rápidamente hablamos de que en muchas iglesias se cree que el diablo cayó antes del primer día de la creación, ¿sí? Y que después todo lo que vino después a partir del primer día era como una especie de recreación de todo lo que había sido hecho, pero la realidad es que no, ya explicamos que no fue así. Y ahorita vamos a darnos cuenta con otro pasaje que me gustaría que me acompañaran a buscarlo, que está en Ezequiel 28, para darnos cuenta de un detalle particular cuando el profeta Ezequiel está hablando de un personaje que tiene toda la tipificación en sí mismo de Satanás. Es muy claro algo que menciona que a veces se pasa por alto. En Ezequiel capítulo 28, versículo 13, fíjense cómo empieza ese versículo.
dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Entonces, todos hemos visto este pasaje y todos sabemos que está haciendo una referencia directa de Satanás, pero lo que muchas veces nos pasa desapercibido es que menciona, en Edén estuviste. Significa que antes de que Satanás cayera, o sea, antes de que Satanás se rebelara, en algún momento como querubín fue asignado para proteger el Edén, ¿sí? Y la Biblia menciona que Dios, pues en su creación hizo muchos querubines, no nada más uno, ¿sí? Hizo varios querubines. Entonces, imaginémonos algo así, que en el rol de cuidar el Edén le toca a Satanás, bueno, al querubín protector en ese momento, ¿sí? Y el querubín empieza a tener un contacto de lejos con lo que está pasando en el Edén, ¿sí? Algo que para un ser, un ángel como es él, sería muy difícil entender. ¿Cómo es posible que el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, y aparte de todos los seres espirituales tan gloriosos que hay, se decidió por hacer algo que es lo terrenal, que en gloria es como varios escalones abajo de todo lo celestial, y que aparte, imagínense que de una pizca de polvo hace al hombre, y lo hace con sus manos, y lo hace a su imagen y semejanza. Entonces imagínense ver de lejos esa relación que Dios tiene con este personaje, que diariamente empieza a visitarlo y a tratar con él. Yo estoy seguro que esto prendió un fuego en el corazón de Lucifer, ¿sí? Y que cuando él decide rebelarse poco tiempo después, él toma como enemigo personal al hombre, ¿sí? Lo toma como enemigo personal, ¿sí? De hecho, Satanás no es enemigo de Dios. La Biblia dice que Satanás no es un enemigo de Dios, es un servidor de Dios, ¿sí? Pero sí es enemigo nuestro, sí es enemigo nuestro, ¿sí? Y vemos que este querubín estuvo protegiendo por algún tiempo el Edén, y en algún momento él decide rebelarse y es desechado, y el pasaje que leímos dice que es desechado y echado a la tierra, ¿sí? Y en la tierra ya después él, lo que vemos que pues toma una serpiente y se acerca a la mujer. Ahora vamos a ver cómo es que Satanás ahora sí empieza a tomar el papel, pues, que todo lo que le conocemos de engañador. En el versículo 1 al final dice: la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y vemos cómo introduce Satanás una pregunta que es doblemente venenosa, ¿no? La primer trampa es cómo empieza. Dice, con que Dios te ha dicho, o sea, siembra una duda en Eva de lo que Dios dice y del por qué Dios lo dice,
¿sí? Hay una duda, él siembra una duda. Y ya desde que él siembra la duda de si verdaderamente Dios todo lo que dice es bueno y es correcto, ya hay una puerta de entrada, ¿sí? Porque quien cree esa duda ya abrió la puerta de entrada a cualquier mentira, a cualquier engaño y a cualquier caída, ¿sí? Entonces empieza con esa duda. Y lo segundo es que menciona: no comas de todo árbol del huerto. Y vemos a Satanás muy sagaz, muy inteligente, porque está mencionando pues una mentira, una exageración. De hecho, él convierte el mandamiento original que había dicho Dios y lo exagera de tal forma que lo lleva al otro extremo, ¿sí? Si nos vamos al mandamiento original que está allá arriba en Génesis 2:16, acompáñenme. El mandamiento original que Dios le había dado al hombre fue, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces vemos aquí la diferencia, ¿no? La serpiente está diciendo: no comas de todo árbol del huerto, pero Dios no había dicho eso. Dios había dicho, de hecho, todo lo contrario. Dios había dicho: de todo podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces, lo que está haciendo Satanás es voltear el mandamiento, y al voltear el mandamiento está tratando de voltear el concepto que Eva tiene de Dios, ¿sí? Y en este voltear el concepto que Eva tiene de Dios es algo así. Imagínense como a nosotros nos puede pasar hasta el día de hoy, ¿no? Que como que alguien se acerca y te dice: ay, ¿a poco Dios te puso en este huerto? ¿Cuánto tiempo llevas en este huerto? No, pues aquí llevo toda mi vida, pero pues no es tanto. Ah, ok. ¿Y todos estos árboles son tuyos? Sí. ¿Y todo lo que se ve aquí es parte de tu propiedad? Sí. ¿Y tú qué haces aquí? Lo cuido. ¿Nada más lo cuidas? Sí. ¿Y no puedes comer nada de esto? Y qué raro. ¿A poco así son en tu religión? ¿A poco Dios te pone en cierto lugar para que nada más veas y para que no hagas y no toques y no sientas? ¿Sí? Entonces, no sé si se dan cuenta del engaño. O sea, Satanás está levantando la oreja en Eva, de tal forma que le está diciendo: no seas tontita. Como que Dios te ha querido estar engañando. No te ha dicho todo. No te ha dicho todo, ¿sí? ¿Y a poco te puso aquí y no te permite comer? Y entonces Eva muerde el anzuelo, y vamos a seguir viendo cómo responde Eva. Sí, pero antes de seguir en la respuesta de Eva, quiero hacer una referencia en el mandato original en Génesis 2:16. No lo leímos hasta el final, pero el mandato original menciona una clave bien interesante para poder entender cómo es Dios y cómo es cuando Dios nos manda algo. Dios no es un ser que haga algo y luego como que nos ponga en una jaula donde solamente podamos ver las cosas de lejos y no disfrutarlas, sino todo lo contrario. En el versículo 16 del capítulo 2, ahí al final, el mandato es: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. En el original hebreo, estas palabras que se traducen podrás comer, realmente hay dos verbos comer seguidos uno del otro. Si lo estuviéramos viendo en hebreo, diría comer, comer. Suena medio raro, pero es como cuando nosotros a la mexicana decimos: fue luego,
¿Qué significa luego, luego? Significa que pasó rápido, ¿no? Que pasó, fue algo que seguro pasó. Entonces, cuando en el hebreo se usan verbos repetidos, significa que se está buscando hacer un énfasis en algo. Y entonces, cuando Dios junta la palabra comer, comer, prácticamente lo que está diciendo es comiendo comerás, ¿sí? Y prácticamente cuando dice comiendo comerás, está diciendo come y come, disfruta, disfruta, saborea, saborea. Y entonces vemos que el mandato de Dios no era restrictivo, no era restrictivo, era completamente lo contrario. Hizo un mundo, hizo un universo y al hombre lo puso para disfrutar eso y para administrar eso. Era un universo. ¿Sí? Había millones de árboles, millones de cosas por descubrir, por probar, por aprender, ¿sí? El mandamiento no era algo restrictivo. Y el éxito de la serpiente es convencer a Eva de que la estaban convirtiendo como en la presa, ¿sí? Como que no, Dios te quiere mantener enjaulada aquí en esta jaulita de oro, en este Edén de oro, ¿sí? Y aguas porque a veces así también a nosotros llega la tentación, así llega el pecado, queriéndonos hablar o queriéndonos hacer saber como que lo que tenemos pues no es todo lo que podemos tener, sino podemos tener más y más y más, y a veces nos sueltan la rienda para que queramos tener todo, y a veces nos restringen para que no disfrutemos nada, ¿sí? Y es una forma en que Satanás manipula. Pero ahí en ese mismo versículo, perdón, en esa misma parte, en Génesis 12, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿De cuántos árboles no podía comer? De uno nada más. Imagínense, de un árbol en toda la tierra es del que no podía comer. Entonces estamos viendo que el mandamiento no es algo restrictivo. Tienes millones y uno es del que no puedes comer, ¿sí? Dice: porque el del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es aquí cuando se menciona ciertamente morirás, es lo mismo que con lo que les mencioné del verbo comer. Aquí está doblemente repetido el verbo morir. Entonces la traducción más literal sería: muriendo morirás. El día que desobedezcas, muriendo morirás. Y fue realmente lo que pasó. Muriendo en el interior, terminamos muertos en el exterior. Fue literalmente lo que pasó con la caída del hombre. Ahora, si vámonos al capítulo 3 más adelantito, vamos a ver la respuesta de la mujer. En el versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y yo les sugeriría que subrayen dos frases que aparecen en ese versículo. La primera es en medio, porque ahí vemos que a Eva, ¿quién le dijo que ese árbol estaba en medio del huerto? Dios no se lo dijo. Dios no se lo dijo, pero ella ya investigó. Es como cuando le dices a un niño: no metas los dedos en ese enchufe. ¿Qué estás propiciando? Primero que el niño se dé cuenta de que hay un enchufe y un lugar donde puede meter los dedos, ¿no? Hagan de cuenta que fue lo que entendió Eva. Eva lo entendió así. Eso no. Y entonces Eva lo que empieza a hacer a partir de que escucha el mandato es: pues ¿de cuál árbol es del que no se puede? ¿Dónde está ese árbol? Imagínense buscar un árbol entre miles de árboles. Y después, cuando investiga y logra detectar cuál es el árbol, yo imagino a Eva cada vez que pasaba cerca, viéndolo así como que era algo que ya le había llamado la atención.
¿sí? Y entonces ella es la que al contestarle a la serpiente le dice, ¿dónde está el árbol? ¿Sí? De hecho, en algunos óleos de la Edad Media, uno muy famoso, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Está supuestamente el árbol, está la serpiente y está una manzana y está Eva. O sea, esa pintura representa como si toda esta conversación estuviera sucediendo, de hecho, ahí en el árbol, cerquitita del árbol. Y a lo mejor si leemos el relato más adelante, ahorita que lleguemos allá, a lo mejor también podríamos llegar a esa conclusión, porque no dicen, o sea, en ningún momento se ve como que ya la serpiente convenció a Eva y le dice, bueno, vente, vamos al árbol. No, no se ve eso, como que inmediatamente cuando ella accede, prácticamente estira la mano y toma el fruto. Entonces, Eva estaba muy cerca de eso, ¿sí? Y aquí es donde yo menciono que Satanás se dio cuenta de cuál era el punto débil. Alguien que ya había estado observando de lejos y que se dio cuenta, esa mujer quiere ese árbol. Así como cuando tú te das cuenta de lejos que a alguien se le está haciendo agua a la boca por algo y dices, mira, ese quiere el helado de ese. Algo así, yo me imagino que detectó la serpiente en Eva, ¿sí? Y por eso fue por ella. Ahora, también en ese versículo, en el versículo 3, dice, la respuesta de Eva incluye, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios nunca dijo que no lo podías tocar. ¿Se acuerdan? Dios nunca dijo, no lo puedes tocar, dijo, no comerás. Pero ¿qué es lo que hace Eva? Eva ya está tan cerquita que como que le llama, ¿no? Y está a punto de tocarlo y se acuerda, ay no, y se va. Entonces ella ya está tan cerca que está a punto de tocarlo, ¿sí? Y entonces ese árbol se convierte en tentación para ella. No tendría por qué serlo, pero se convierte en tentación para ella cuando ella decide empezar a acercarse a lo que Dios dijo no. ¿Por qué Dios dice no a las cosas? Repito, no es porque sea restrictivo, no es porque quiera torturar a Eva con el árbol, no, es porque Él está cuidando a Eva de algo y a Adán de algo. ¿Ok? Entonces, algo relevante ahí es que se menciona que ese árbol estaba en medio y quien nos dice que estaba en medio es Eva. Y entonces ha pasado algo en el corazón de Eva. En lugar de que en medio de su corazón esté Dios, ahora está ese árbol. Ese árbol ya está en medio de su mente, en medio de su corazón, en medio de su vida, lo tiene clavado en su vida y ya no puede vivir sus días sin pensar en ese árbol. La serpiente se aprovecha y entonces en el versículo 4 le dice la serpiente a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Y en ese versículo en esos dos versículos tenemos que subrayar tres frases. La primera es, no morirás. La segunda es, serán abiertos tus ojos. Y la tercera es, serás como Dios. Porque estas son tres promesas que obviamente son mentira, pero son tres ganchos que le está mandando la serpiente a Eva y le está diciendo, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Se me hace que Dios está exagerando, pues ¿quién se puede morir por comer un fruto? ¿Me explico? No puede ser tan real. A lo mejor te lo dijo así para probarte, para ver si podías realmente aventarte tú a ser la primera en comer ese fruto. Entonces ahí hay una mentira en el no morirás, ¿sí? Cuando dice serán abiertos tus ojos, indirectamente
lo que le está diciendo la serpiente a Eva es: tu Dios te quiere mantener ciego. ¿Se dan cuenta? Tu Dios te quiere mantener ciego, que no veas todo lo que se puede ver, ¿sí? Entonces le hace la promesa de que sus ojos van a ser abiertos, de que va a poder conocer más, de que va a poder ver más, de que va a poder tener acceso a más cosas, ¿sí? ¿Alguna vez les han hecho ese tipo de promesas? De que, ¿a poco no te das cuenta que puedes hacer esto y no te pasa nada? No seas tontito, acércate. O no seas tontito, vamos. Y no, realmente quien se acerca con ese tipo de insinuaciones a nosotros, lo que está buscando es que caigamos, ¿sí? Que comprometamos nuestros principios, nuestra fe, ¿sí? Pues que se destruya algo en nosotros. Y la tercera cosa que dice la serpiente es: serás como Dios. Y yo creo que cuando dijo esta última frase la serpiente, a Eva le brillaron los ojitos. Serás como Dios, porque realmente una de las cosas que ha buscado el hombre desde siempre, desde que cayó en el pecado, es ser como Dios. Ser como Dios, ser como Dios. De hecho, hay un salmo en el que irónicamente Dios hace una referencia de eso y dice: ustedes serán como dioses, pero está usando la ironía. O sea, está diciendo: el hombre será tan rebelde o es tan rebelde que se cree a sí mismo Dios, ¿sí? Pero fue lo que quiso ser, ¿sí? Y entonces de estar tan maravillada Eva de todas las cosas que le está ofreciendo la serpiente, de estas tres, no se da cuenta de que de una de las partes que se menciona en el versículo, al final dice: sabiendo el bien y el mal. A Eva le pasa por como de noche esa última frase: sabiendo el bien y el mal. Porque ¿qué significa sabiendo el bien y el mal? Sabiendo el bien y el mal significa que tú vas a poder conocer por experiencia el bien, pero también el mal. O sea, no nada más le está prometiendo que va a conocer lo bueno, sino esta última frase la esconde la serpiente hasta el último de todas las ofertas que le hace a Eva, y le pone que sabrás y conocerás el mal, ¿sí? Y Eva ya tenía el anzuelo en la boca, ya lo tenía, ya había mordido, y entonces no se da cuenta de que lo que la serpiente sí la está engañando, pero por otro lado también le está diciendo la verdad. Al mismo tiempo le está diciendo la verdad: vas a conocer el mal, ¿sí? Y el hombre no había sido diseñado, no había sido creado para conocer el mal. Había sido creado con libre albedrío para poder decidir qué quería, pero no había sido diseñado para el mal. Cuando el hombre decide desobedecer, su vida y su naturaleza se abren a algo que es, pues, la naturaleza pecaminosa, y cambia completamente la situación del hombre a partir de ese cambio o la inclusión de la naturaleza pecaminosa en la vida del hombre, ¿no? Entonces, hemos leído hasta el versículo 4 y ya hasta aquí, o hasta el versículo 5, estamos a punto de ver cómo Eva decide sí tomar la oferta de la serpiente. O sea, en menos de 5 versículos y con muy pocas frases, la serpiente convenció a Eva. ¿Se dan cuenta? No ocupó tantas palabras la serpiente. Si contáramos las palabras, no fueron más de 50 palabras. Imagínate que quieren a ti convencerte de algo que tú no quieres hacer. Te aseguro que ocupan más palabras. Ocupan más. Te darías la vuelta, dejarías hablando a quien te estuviera ofreciendo eso. Eva tuvo muchas oportunidades mientras la serpiente estaba hablando para decir: hey, eso no quiero eso no le gusta a Dios. Oírle hablar a Adán y decirle: estoy hablando con
con una vieja que se dice serpiente. Realmente pudo haber hecho, en cualquier momento pudo haber interrumpido la comunicación Eva. Nadie le estaba obligando. Ella era la que estaba ahí escuchando, ¿sí? Entonces notamos que en Eva hay una apertura a querer lo prohibido, a querer lo desconocido, lo que le dijeron que no. Versículo 6 dijo: y vio la mujer que el árbol era bueno. Y vamos a subrayar ahí 3 frases. La primera es: era bueno. O sea, significa que Eva ya está calificando el árbol como algo bueno, cuando Dios le había dicho que desobedecer era algo malo, comerlo era algo malo, ¿de acuerdo? Fíjense cómo ella ya se enganchó y le creyó a su engañador. Tomó la perspectiva de su engañador y resulta que ya para ella ya era bueno. Y le dice, y que era agradable a los ojos. Subrayen eso también, porque aquí vemos que Eva también ya le gustó, ya está cerca del árbol, ya lo está viendo, ya lo está empezando a ver. Pues se ve rico, huele rico, ¿sí? Y luego dice: y árbol codiciable, ¿sí? Este día entró la codicia al corazón del hombre, ¿sí? Y dice: para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué es la codicia? Nada más para no irme de rápido. La codicia es la necesidad de querer más. Eso es la codicia. La codicia es: quiero más. No importa que tenga todo, quiero más, quiero más. Eva no estaba en una situación de pobreza. Eva no estaba en una situación en la que necesitara un alimento más. Eva no estaba en una jaula en la que solamente le dieran de una fruta, o a lo mucho de 2, o peras o manzanas. No, Eva no estaba en esa situación. O sea, lo que le vino a ofrecer la serpiente no era algo que viniera a aliviar su situación mala, todo lo contrario. Eva era reina de la creación, tenía todo, tenía literalmente todo. Y entonces esto nos demuestra lo que es la codicia. La codicia es una situación espiritual, ¿sí? Y esa situación espiritual la puede padecer alguien que le tenga necesidades, pero la puede padecer también alguien que tenga todo en la vida y sigue queriendo más, ¿sí? Hoy por hoy hay gente supermillonaria en este mundo que pudiera gastar su dinero a manos llenas todos los días. ¿Y saben qué? Se morirían y su fortuna quedaría casi sin ser tocada, pero aún así quieren más. ¿Qué es eso? Eso es codicia. Eso es codicia. O sea, no es tener por necesitar, es tener por querer, porque lo deseo. Y eso es lo que nació en el corazón de Eva. Eva codició eso, codició lo que el fruto representaba, y ese fruto representaba lo que la serpiente le prometió. Por eso lo codició, ¿sí? Quiso ser como Dios, quiso ver más, quiso no morirse, ¿sí? Y realmente el árbol o el fruto no tenía nada malo. A veces nos imaginamos que el fruto o el árbol tenían como que una especie de sustancia, de veneno, que cuando lo muerde Eva, algo pasó en su vida, en su carne, en su persona. Y luego cuando lo muerde Adán igual. No, el fruto y el árbol no eran malos. De hecho, la Biblia, cuando lo vimos en los primeros capítulos del Génesis, cuando Dios creó todo, dijo que era ¿qué? Bueno. O sea, ese árbol era bueno, pero ese árbol representaba la única restricción que Dios le dio al hombre y a la mujer, obviamente.
la única restricción. Todo lo puedes hacer menos esto, ¿sí? Y en esa única restricción estaba el sentido de obediencia y estaba una prueba para la humanidad, ¿sí? Ok. Hay que resaltar algo aquí. Ahorita que ya leímos estos primeros 6 versículos, nos damos cuenta de que Eva sí fue engañada, pero no por ser tonta. O sea, es muy diferente que te engañen o que se engañe a alguien que es tonto a que engañes algo con astucia para hacerle desear lo que originalmente no quería. No sé si se entiende la diferencia. Les voy a poner un ejemplo. Si tú quieres engañar a alguien, por ejemplo a un niño, tú puedes agarrarle un dulce y movérselo rápido y se lo cambias o se lo desapareces y ya lo engañaste, ¿sí o no? Porque es niño, ¿sí? Pero esto no fue lo que pasó con Eva. O sea, no es que la serpiente le haya malabareado las naranjas tan rápido o le haya barajeado todo tan rápido que la engañó. No, Eva tomó una decisión con el argumento que le estaba presentando la serpiente. En cada una de las cosas que leímos como argumento que daba Satanás, en cada una de las cosas ella pudo decir, chis, esto no me suena. No me suena que tú me digas que no me voy a morir si Dios me dijo que sí. No me suena que tú me digas que se me van a abrir los ojos, pues si tengo mis ojos abiertos. ¿Me explico? O sea, como que en todos los momentos el argumento daba pie a que ella usara su inteligencia y dijera, no. Pero ella estaba convencida, o sea, ella de hecho quería eso. Entonces, cuando le llegan a ofrecer con argumentos, los argumentos se convierten en argumentos para ella, ¿sí? Y ella los toma como armas para adueñarse del fruto. Entonces, es una gran diferencia. Sí fue engañada, pero ella nunca dejó de ser inteligente, y esto es bien importantísimo, porque después cuando es confrontada por Dios, Eva quiere zafarse de la situación y quiere manejarlo como si hubiera sido un impulso, pero no fue un impulso, fue una decisión, y hay una gran diferencia en eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo así, hermanos? Porque a veces cuando leemos este relato de una forma así muy rápida, podríamos cualquiera de nosotros preguntarnos, ¿cómo puede ser que todo el pecado que entró a la humanidad y todo lo que pasó después con el ser humano, simplemente por un fruto? Todo esto por un fruto. Pero no era el fruto. No era el fruto, era la decisión de desobedecer a Dios y de hacerlo de una forma inteligente, de una forma pensada, de una forma en la que ella quería hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a seguir en el versículo 6. Al final dice que ella comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces vemos que ella se acerca a Adán. Ni siquiera se menciona cómo fue que Eva convenció a Adán, no se menciona. Y como no se menciona, pudiéramos inclusive suponer que no hubo muchas palabras. A lo mejor simplemente Eva llegó con el fruto de recién mordido y le dijo, pruébalo, mira, no me pasó nada, está muy rico. Algo así tan rápido, y Adán se olvida completamente de la instrucción de Dios y toma del fruto. ¿De qué fruto estamos hablando? Todos nosotros cuando hablamos del fruto prohibido pensamos en manzanas, y es por la bruja de Disney o por todo lo que nos han dicho en la literatura clásica, ¿no? Pero ¿qué fruto era? ¿Saben cuál es la mejor respuesta para eso? Ningún fruto de los que existen, de los que conocemos, ninguno. ¿Por qué? Porque Dios solamente hizo un árbol. Entonces,
ese fruto nadie lo conoce, pero sí lo vamos a conocer. En Apocalipsis está, ahorita no anoté el pasaje, pero en Apocalipsis está, búsquenlo. En Apocalipsis casi al final se menciona que ese árbol, junto con el árbol de la vida, va a estar al final. Y lo importante es que ya para ese entonces vamos a ser diferentes, ¿verdad? Ahora, el versículo 7 dice: y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sí? Y notemos que cuando dice que fueron abiertos los ojos de ambos, no fue hasta que Adán tomó del fruto que los ojos de ambos se abrieron. O sea, si Adán no hubiera desobedecido, no hubiera tomado del fruto, simplemente no hubiera pasado esto, ¿sí? No hubiera caído la humanidad como tal. Tenía que caer el líder de la casa, la cabeza, para que cayera toda la humanidad, ¿sí? Entonces cuando el hombre come del fruto, que sus 4 ojitos se abrieron y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, ¿sí? Versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Cuando dice al aire del día es en la tarde. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y por primera vez el hombre y su mujer, en lugar de recibir a Dios como lo recibían todos los días para la visita diaria, se esconden y tienen ese primer sentimiento que nunca, esa primera sensación de un pánico de haber desobedecido. Y era algo que sentían en sus cuerpos, sentían en su ser. No sé si alguno de ustedes se acuerde de la primera vez que hicieron algo feo, algo nefasto, algo fuerte, y que fueron cachados por sus papás o por alguien que les importaba, pues que amaban. Se te parte el corazón. O sea, porque te sientes como que acabas de traicionar a alguien. Y fue lo que sintieron. Por primera vez se sintieron tan mal con lo que habían hecho que se escondieron de su presencia, ¿sí? Y obviamente esto es absurdo, porque la Biblia dice que pues Dios es omnipresente, ¿no? Dice el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No podemos escapar de Dios, pero ellos es la primera vez que sienten eso, y su reacción es esconderse, ¿sí? En el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y ¿dónde estás tú? Yo creo que fue también un temblor en sus huesos cuando escucharon la voz de Dios, porque estaban escondidos para no ser encontrados, pero cuando escuchan que está cerca y que les habla: ¿dónde estás?, les tuvo que haber resonado en todo su ser, porque Dios está cerca y me está buscando, ¿sí? Y se sintieron pero súper mal. Y entonces a esa simple pregunta, Adán y Eva se estremecieron tanto que no la pudieron contestar. De hecho, si seguimos leyendo, ahorita no vamos a seguir leyendo, pero si siguiéramos leyendo, vamos a continuar la siguiente semana con esto, vamos a ver que en todo lo que contestan, ellos realmente no dan la respuesta a esta pregunta. No la dan. No son capaces de contestar: ¿dónde estás? ¿Sí? Y esta es una pregunta que Dios nos hace a todos los que en algún momento caemos en pecados, ¿sí? Porque es una pregunta que Dios hace
no nada más para que, no para encontrarnos, porque Él sabe dónde estamos. Es una pregunta que Él hace para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos, para ver qué tanto nos hemos deslizado de su voluntad, qué tanto nos hemos apartado del camino, qué tanto he negado mi fe, qué tanto lo he negado a Él. Entonces, en ese dónde estás, nos tenemos que dar cuenta, pues realmente, qué mal he hecho, ¿sí? Y quiero terminar con una reflexión, porque si me acompañan a 2 de Pedro 3:8, vamos a ver algo que yo medité y quiero compartir. Casi me explotó la cabeza. En 2 de Pedro 3:8 dice Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿A qué va esto? Si nos ponemos a pensar en esta frase, y esta frase nos habla de la eternidad de Dios, ¿estamos de acuerdo? Esta frase nos dice que para Dios, pues un año es como 1000 días, y 1000 días como, perdón, 1000 años es como un día, y al revés. Pero ¿qué significa esto? Significa que Dios en un vistazo, en un solo vistazo, puede ver todo el futuro y puede ver todo el pasado. ¿Me siguen? Si Dios en un vistazo puede ver todo el futuro, significa que en el momento que Adán y Eva tomaron de ese fruto, en ese solo vistazo vio todas las repercusiones que iba a haber para la humanidad. Toda la muerte, toda la destrucción, todos los pecados de nuestros pasados y de los nuestros. Él vio todo eso, ¿sí? Y Él vio inclusive hasta el futuro, de tal forma que en todo ese vistazo, Él también está ubicando algo. ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo que Él va a venir a este mundo en un futuro a pagar un precio por todos esos pecados, desde el pecado de Adán hasta el pecado del más futuro de los seres humanos. En un solo vistazo Él se da cuenta que va a haber necesidad de hacer algo, pero lo que a mí me vuela la cabeza es que Dios ya lo había previsto. Dios ya había previsto que había esa necesidad de ese pago del pecado y de ese sacrificio, ¿sí? Y lo podemos ver en 1 de Pedro 1:18, allá atrásito de donde estamos. Dice Pedro: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Entonces, aquí dice que Jesús, como un cordero sin mancha, ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo para cubrir todos nuestros pecados. Y entonces, Dios, fíjese cómo, si nos regresamos al relato, vemos que la forma en que reacciona Dios cuando ellos caen, cuando ellos desobedecen, no es una reacción agresiva. La primera pregunta que hace es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, ni siquiera es una reacción como que te voy a pegar o te voy a… No. O sea, y a mí esa reacción tan firme, pero al mismo tiempo tan amorosa de parte de Dios, me deja ver esto, que Dios ya estaba viendo en su previsión, en su percepción eterna, ya estaba incluida la redención.
en esa percepción eterna, Dios ya tenía previsto para el hombre el perdón. Y entonces su amor le permite al hombre darle la libertad de fallar. El mismo amor de Dios le permite fallar. O sea, le dio un libre albedrío, pero inclusive en el momento en que Eva pudo haber estirado su mano por el fruto, ahí pudo haber llegado Dios para evitarlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente en su amor lo que Dios hace es permitirlo, porque Él ya tenía previsto cómo iba a venir una salvación, ¿sí? Y entonces a mí esto es lo que me impresiona de Dios, porque Él no le echaron a perder su plan, no. Él ya tenía todo esto previsto, perfectamente previsto, y tan previsto que la siguiente semana que sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta que Dios ya tiene bien estructurada en su reacción lo que va a hacer, pero Él ya está pensando con un ojo a la cruz y por amor a Adán sus respuestas en cada uno de los momentos que vienen.